Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es José Luis Blanco y junto a mi compañero Christopher Vigas les hablaremos sobre el por qué no se puede resolver la ecuación quíntica. Pero primero hablaremos sobre la persona que logró explicar el por qué no se puede resolver la ecuación quíntica. Comenzaremos entonces con el contexto en el cual se desarrolló un poco de la matemática y la vida de Galois. La historia sobre la vida de Galois está llena de imprecisiones, diversas versiones, muchas veces no solo encontradas, sino que incluso opuestas, por lo que hemos intentado poner las versiones más o menos aceptadas sobre los diversos aspectos de la interesante y triste vida de uno de los matemáticos más grandes de la historia. Aunque no podemos asegurar que sean los verdaderos, posiblemente habrá aspectos que nunca sean aclarados del todo. A modo de antecedentes, Évariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, en las afueras de París, Francia, y murió el 31 de mayo de 1832 en París, a los 20 años, 7 meses y 6 días. Fue educado hasta los 12 años por su madre, y fue hasta ahí que empezó su educación académica formal en el Liceo Royal de Louis-le-Grand de París. Ahí empezó el aspecto más importante de su personalidad, mucho más que su faceta de matemático, su pensamiento político y una rebeldía hacia la autoridad, sus sentimientos antieclesiásticos y antimonárquicos. Su primer contacto con las matemáticas no fue hasta los 15 años, por lo que el trabajo matemático de toda su vida lo desarrolló aproximadamente en 5 años, y es, hasta el día de hoy, un tema relevante y de mucho interés en varias de las ramas de la matemática y en sí mismo. En 1828 quiso entrar a la prestigiosa École Polytechnique, pero puesto que le faltaba mucha formación básica, fue rechazado. Siguió entonces sus estudios en el Louis-le-Grand, con un profesor el cual apreció el potencial del muchacho. Es por ese tiempo que publicó su primer trabajo, una demostración de un teorema sobre fracciones continuas periódicas, y poco después de esto encontró la clave para resolver el problema de la resolubilidad de las ecuaciones polinomiales por radicales. Sus avances más notorios fueron en el desarrollo de la teoría de grupos, que aunque fue Galois el que más avanzó y que más avances realizó en la teoría de grupos y le dio una forma diferente y estructurada, no fue el inventor de ella, pues tanto Lagrange como Ruffini ya lo habían estudiado e hicieron importantes contribuciones a ella. Poco antes de presentarse a su segundo y definitivo examen de ingreso a la École Polytechnique, el padre de Galois se suicidó. Galois se presentó al examen en estas condiciones y, con sus maneras habituales de rebeldía y desprecio por la autoridad, se negó a seguir las indicaciones de los examinadores al rehusar justificar sus enunciados y, naturalmente, fue rechazado de manera definitiva. Entonces, entró a la menos prestigiosa École Normale, al mismo tiempo que sus trabajos sobre teoría de grupos eran evaluados por la Academia de Ciencias. Estos trabajos nunca fueron publicados en vida de Galois. Originalmente, el artículo sobre estos temas fue enviado a Cauchy, quien lo rechazó pues el trabajo tenía puntos en común con los artículos de Abel de 1824 y 1826. Galois lo revisó y lo volvió a enviar, y en esta ocasión Cauchy lo remitió a la Academia para su consideración. Sin embargo, Fourier, secretario vitalicio y encargado de su publicación, murió poco después de recibirlo y la memoria se traspapeló. De todas maneras, Galois publicó 3 artículos en esos mismos años, 1830-1831, en el Bulletin das Sciences Mathematiques de M. Ferussac, los cuales probaron sin ninguna duda que Galois había llegado mucho más lejos que cualquier matemático en la resolución de ecuaciones polinomiales. En julio de 1830, los republicanos, entre ellos Galois, exiliaron al rey Carlos X, pero fueron aplastados por el nuevo rey
Luis Felipe de Orleans. Por participar activamente con los republicanos, Galois fue expulsado de la École Normale. A principios de 1831 y con apenas 19 años de edad, Galois fue encarcelado por sedición por un poco más de un mes, y después de ser absuelto, fue encarcelado nuevamente por sedición en julio. Probablemente haya estado encarcelado hasta octubre. Luego, durante 1831, Galois había redondeado su trabajo sobre grupos y lo había enviado a Poisson, a la Academia de Ciencias, el cual primero lo sometió a la misma, pero después recomendó su rechazo, pues sus argumentaciones no estaban ni lo suficientemente claras ni lo suficientemente desarrolladas para permitir juzgar su rigor. Esto según Poisson. Galois recibió la carta de rechazo en prisión. 2 días antes de su muerte, Galois fue liberado de su encarcelamiento. Los detalles de su muerte, supuestamente por un lío de faldas, no están del todo claros, y hay 2 o 3 versiones totalmente distintas. Lo que sí sucedió es que Galois escribió varias cartas a los republicanos y escribió una copia de lo que había remitido a la Academia, junto con otros artículos, a su amigo Auguste Quevalier. En la madrugada del 30 de mayo de 1832, Galois perdió un duelo a pistola contra un artillero oficial. Esto según la versión de Alejandro Dumas en sus memorias, falleciendo así el 31 de mayo de 1832. Sus últimas palabras, dirigidas a su hermano Alfred, fueron: "No llores, necesito todo mi coraje para morir a los 20 años". Su hermano y su amigo Auguste Quevalier recopilaron sus manuscritos. Es altamente probable que los hayan dado a conocer a muchos matemáticos de la época, pero únicamente atrajeron la atención de Liouville en 1843. Las obras de Galois fueron finalmente publicadas en octubre de 1846, después de que Liouville revisara sus manuscritos y declarara finalmente que Galois había resuelto el problema de Abel. Así es que, gracias a Liouville, es que ahora conocemos el trabajo de Galois.